Buenos días, familia. Vamos a iniciar nuestra transmisión del día de hoy y queremos pues que nos acompañe a leer la palabra. Y allá en su casa quisiéramos pedirle para interactuar todos, si le da un me gusta o hace un comentario, y así podemos saber de ustedes y que están interactuando unos a otros. Y miren, esto es de bendición porque tenemos que darle gracias al Señor, tenemos que agradecer que Él tiene el control de todo, que Él está cercano de nosotros a pesar de que nosotros estemos separados unos de los otros, pero Él es cercano a nosotros. Y esto tenemos que declararlo a las naciones, tenemos que declarar sus maravillas, que Él obra con justicia y que Él sostiene a su pueblo, que Él tiene el control de todas las cosas y Él sostiene la tierra. Así es que vamos a leer una porción de la palabra, vamos a orar y vamos a tomar un tiempo en el cual adoremos a nuestro Padre y le demos gracias. Y yo quiero invitarte allí donde estás en tu casa, si abres tu Biblia en el Salmo 75 y vamos a leer el versículo 1 al 3. Y bueno, dice así la palabra en este salmo, dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Así es, Padre. Tú eres el que sostiene la tierra, tú eres el que sostiene todo, tú tienes el control de todas las cosas cuanto hay en esta tierra. Aunque nosotros estemos temblando, Señor, aunque nosotros haya angustia en nuestro corazón, Dios, hay paz también, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de las cosas, Dios. Tú tienes el control de mi vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Tú sostienes todo, Señor. Y Padre, tú juzgas con verdad, tú juzgas con justicia. Tu palabra es verdad, Señor. Y Dios, ayúdanos a declarar estas maravillas tuyas, ayúdanos a compartirlas, Señor. Y Padre, porque tú estás cercano con nosotros, a pesar de que tu iglesia está dispersa unos de otros, Dios, pero tú estás cercano de nosotros, Dios. Tú estás con cada uno de nosotros, tú estás aquí en este momento con nosotros, pero estás en cada hogar, Señor. Y gracias por eso, Señor, porque tú eres soberano y porque tú eres omnipotente, omnisciente, estás en todo lugar. Y es por eso que te damos gracias y apartamos este lugar para agradecerte, para glorificarte y para exaltarte solo a ti, Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendeciré
más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, y tú eres grande y digno de alabar, y tú eres grande y digno de alabar, y tú eres grande y digno de alabar. Te damos la gloria, Señor. Obra, Señor, me asombra tu grandeza. Por hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, Gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que harás. En mí
digno de recibir gloria, de recibir honra, de recibir todo el honor. Solo tú eres digno, Señor. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y así dice la palabra: Dios muestra su amor para con nosotros, porque dio a su Hijo por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, el que envió
Señor, gracias. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar en la cruz. Si podemos adorarte, Señor, es por tu misericordia nada más, porque no nos tratas de acuerdo a nuestro pecado. Por eso podemos acercarnos a ti, Señor, con confianza. El profeta Miqueas lo expresaba de esta manera: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y hermanos, esto es verdad. Si Dios ya no derrama su ira sobre su pueblo, es porque Él derramó su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso podemos acercarnos a Él confiadamente y alcanzar misericordia, que aunque nuestros pecados son muchos, siempre su gracia es mayor. Gracias, Señor. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es pecado
Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Vamos a orar por nuestras familias, que Dios nos ayude a establecer tiempos de estudio en la palabra y de oración en cada hogar. Señor, este tiempo es maravilloso. En medio de toda esta pandemia, tu iglesia ha regresado, o las familias de la iglesia han regresado a sus hogares. Señor, tú tienes el control de tu iglesia, y tú por una razón es que permitiste que tu iglesia hoy esté cada familia en sus casas, porque nos estás llamando a un arrepentimiento de cada familia, de cada persona. Y eso solamente puede venir cuando somos expuestos a tu palabra, cuando somos, Señor, reflejados a través de ella. Pedimos por este tiempo en el cual, Señor, en cada hogar, en cada casa y en cada familia, tú estés obrando, estés trayendo un mover de tu espíritu, del cual, Señor, la palabra sea revelada en nuestros corazones, y que podamos orar con todo entendimiento de tu palabra, y que podamos orar porque tu espíritu está obrando dentro de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada familia, y gracias, Señor, porque tú, Señor, has llevado a tu iglesia a sus casas. Que cuando termine esto, Señor, seamos personas y familias renovadas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada familia y amigos que nos ven allá desde casa, nos da un gusto otra vez estar con ustedes por medio de esta transmisión. Yo quiero pedirte que mientras estás siguiendo esta transmisión, o cuando tú vayas a ver la transmisión en una repetición, te vamos a pedir que le pongas ahí me gusta o like, con la intención de pues saber qué personas lo están viendo y poder de alguna manera interactuar con ustedes. Así que por favor no dejes de hacer esto, y quisiera rápidamente darte los anuncios. Primero, agradecer a todas las personas que han estado sirviendo a través de sus diezmos y sus ofrendas. Este tiempo ha sido de gran bendición. Hemos visto cómo el Señor está obrando en muchos corazones, y si tú aún no has diezmado o ofrendado, te animamos a que lo hagas. Es una bendición hacerlo, y para ello estamos los martes y jueves de 8 a 11 y de 6 a 8 en la iglesia, recibiendo tus diezmos y ofrendas. Y si tú quieres hacer un depósito bancario, por favor te vamos a pedir que marques al 472-726-9632. Te lo repito, al teléfono 472-726-9632. Ahí te daremos los datos bancarios y las instrucciones para hacer depósitos. Y por otro lado, pues lógicamente en este tiempo de pandemia muchas familias sus ingresos están siendo reducidos, y es por ello que estamos también solicitando despensa. Si tú tienes oportunidad, te animamos a que lo hagas. De igual manera, estamos recibiendo despensas los días martes y jueves de 8 a 11 y de 6 a 8 de la tarde. Y como todo tiempo de crisis, pues lógicamente que nuestros corazones necesitan
ser alimentados, pero también necesitan ser ayudados por otros hermanos. Y queremos poner a tu disposición el consejo pastoral, del cual si tú gustas puedes venir por las tardes de los martes y jueves. Estarán aquí los pastores para orar por ti, para ayudarte con un consejo bíblico. Y también, si gustas, también puedes mandarnos un WhatsApp a nuestros números telefónicos para estar orando por ti. Los anuncios que tenemos también están en nuestra estación de radio por internet, y la puedes escuchar en nuestra página web www.graciasublime.org.mx. Ahí mismo en la página pueden descargar la hoja de preguntas de la predicación para que puedan seguir meditando la palabra en familia y allá en sus casas. Te recuerdo por último, si estás siguiendo esta transmisión, por favor dale me gusta. Será muy importante para nosotros para poder seguir interactuando con ustedes y saber quiénes nos están siguiendo. Ahora te voy a pedir, prepara tu corazón, vamos a recibir la palabra. El Señor va a hablar hoy y va a ser expuesta la palabra por medio de los labios del pastor Manolo. Así que prepárate. ¿Qué tal, familia? Muy buen día. Es un gusto poder comunicarnos por este medio. Damos gracias a Dios por la tecnología que hace posible esto. Si hubiéramos vivido esto hace 10, 15 años, no sé qué habríamos hecho, pero gracias a Dios por la tecnología y que nos hace posible hacer llegar la palabra de Dios a los hogares. Por ahí hemos visto imágenes circulando en internet donde dice, o frases que dicen que el diablo cerró la iglesia, pero no contaba con que Dios iba a abrir una iglesia en cada hogar. Sin embargo, quiero aclararte que eso está bien lejos de la realidad, porque en primer lugar el diablo no cerró ninguna iglesia, es Dios quien la cerró. Y en segundo lugar, el hecho de que familias en casa estén juntas adorando a Dios no quiere decir que sea una iglesia. Podemos decir que es un altar familiar, es un lugar donde se adora y debe de ser, pero la iglesia en realidad somos todos juntos. ¿No se oye nada? Sí, perdón.
Ok, disculpen, tuvimos un problema con el audio. Me dicen que sí se escuchó lo que estaba yo diciendo y anhelamos en gran manera, el día que podamos volver a reunirnos como iglesia. Entonces, en realidad, estás en tu casa y qué bueno que lo podemos hacer, pero jamás va a ser lo mismo que estar con la iglesia. Dios nos tiene en esta situación. Es impactante ver el mundo, que las iglesias están cerradas. Es impactante ver que no hay deportes en los estadios, las ligas deportivas están detenidas. Es impactante ver que no hay salas de cine abiertas, que el arte está detenido. Es impactante ver que no hay fiestas, no hay celebraciones. La mayoría de los centros de trabajo están cerrados, las escuelas están cerradas, no hay restaurantes, no hay reuniones multitudinarias. Muchos proyectos se han cancelado, incluso proyectos que teníamos nosotros como iglesia hemos tenido que detener. Proyectos personales posiblemente están cerrados o cancelados. Y hay quien pudiera pensar, este 2020 es un año perdido o será un año perdido. Sin embargo, creo con todo mi corazón que este 2020 puede y debe ser uno de los años más provechosos de tu vida y de mi vida y de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque para Dios no hay desperdicios. Porque Dios, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, es donde más nos enseña y donde más podemos aprender. Pero eso va a depender, o sea, cómo sea este 2020 para ti y para mí, va a depender de cómo enfrentemos la prueba que estamos encarando. Santiago nos enseña en su carta cómo es que podemos obtener el máximo provecho en las pruebas. Y quisiera que me acompañaras en tu Biblia a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 12, que es de donde vamos a estar hoy estudiando la palabra de Dios. El título de esta enseñanza es La madurez espiritual y la prueba de la pandemia. La madurez espiritual y la prueba de la pandemia. Voy a leer el texto y si después de ello me acompañas a orar, por favor. Dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, porque en ti, en tu reino, nunca hay desperdicio. Gracias porque siempre hay buen provecho en tus propósitos. Y Señor, podemos confiar en que tienes buen propósito para nuestra vida en este tiempo y para la vida de tu iglesia. Señor, venimos delante de ti rogándote, háblanos, necesitamos tu palabra. Háblanos, por favor. Danos de beber tu palabra, sacia nuestra sed y por favor trae dirección a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que me ayudes a predicar este mensaje
y te damos gracias por cada persona que lo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Este Santiago se piensa que era el hermano de Jesús, aunque Santiago o Jacobo no creía en Jesús cuando Jesús estaba vivo todavía, quiero decir, en su ministerio terrenal. Sabemos que después Santiago creyó en Jesús y de hecho llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Lo vemos en el libro de los Hechos, liderando la iglesia junto con el apóstol Pedro, Juan. Fue uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Se piensa que la carta de Santiago es la primera carta escrita del Nuevo Testamento, aún antes que los evangelios. Santiago dirige esta carta, dice ahí, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eran cristianos judíos que habían tenido que salir de Jerusalén huyendo muy posiblemente por la persecución que se desató en contra de ellos después del martirio de Esteban, o bien bajo la persecución que llevó contra la iglesia Herodes Agripa. El hecho es que eran hermanos que estaban fuera de Jerusalén, eran judíos, eran cristianos y estaban sujetos a tremendas pruebas. Santiago escribe esta carta entonces exhortándoles a que se mantuvieran obedientes al Señor aún en medio de las adversidades que estaban viviendo. Y en esta porción Santiago les exhorta y les enseña cómo atravesar la prueba que estaban viviendo. Según aprendimos la semana pasada en el pasaje que vimos en Primera de Pedro capítulo 1, las pruebas están bajo el control de Dios. Las pruebas que vienen a la vida de los hijos de Dios son pruebas bajo el control de Dios. Son breves, son necesarias, son difíciles. Y Santiago también nos dice lo mismo en este pasaje, que son difíciles, necesarias, son diversas, pero también nos dice, al igual que Pedro, que prueban nuestra fe. En realidad, todas las pruebas que vienen a nuestra vida, todas las pruebas que vienen a tu vida y a mi vida, en última instancia son una prueba de nuestra fe. En cualquier área que venga la prueba, pondrá a prueba nuestra fe práctica. Porque una cosa es decir que soy cristiano, pero la otra es cómo vivo y cómo respondo a las pruebas de manera práctica. La manera en que respondemos a las dificultades de la vida ponen en evidencia qué es lo que estamos creyendo de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, si estás atravesando una prueba en la economía y entonces al verte angustiado por la escasez o por la prueba económica decides hacer negocios ilícitos, hacerte una tranza o endeudarte más allá de tus posibilidades, más allá de lo que es prudente, eso habla de que no estás confiando en Dios como tu proveedor. Eso habla de tu fe en Dios. Si en el matrimonio no estás dispuesto a perdonar de todo corazón y a servir a tu cónyuge, eso demuestra que no estás confiando en Dios, que Él tiene el poder para que cuando tú obedeces a Dios, perdonando, sirviendo a tu cónyuge, entonces Dios puede cambiar a esa persona. Si bajo la presión de las pruebas, bajo la presión, bajo el estrés de las pruebas, acudes al alcohol, a las drogas, al sexo ilícito, a la pornografía, al tabaco, eso habla de que no confías suficientemente en Dios para que Él sea el que satisfaga tu alma y tratas de encontrar satisfacción en otra cosa o en algo más que no es Dios. Eso habla de tu fe. Todas las pruebas, todas las complicaciones que vienen a nuestra vida son una prueba de nuestra fe.
Y Santiago nos habla de 3 actitudes con las que debemos de enfrentar estas pruebas. En este pasaje veo 3 actitudes en las que Santiago nos enseña cómo atravesar las pruebas. La primera actitud es lo mismo que nos hablaba Pedro en 1 de Pedro 1. Gozo, mira el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Es interesantísimo. Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 3 en adelante, que tengamos gozo en las pruebas, en las aflicciones. Sumo gozo. Si leyéramos Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo también dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces mira cómo Pedro, Santiago, Pablo nos hablan a los creyentes de gozarnos en las tribulaciones, en las pruebas. El gozo no es necesariamente andar alegre todo el día. El gozo es contentamiento, estar contento con Dios, estar contento y satisfecho con Dios. Tener contentamiento sabiendo que es Dios quien orquesta cada situación de mi vida. Lo opuesto al gozo es desesperanza, es insatisfacción, es queja. La reacción natural del hombre en tiempo de prueba no es gozo. De hecho, esta prueba que está hoy enfrentando el mundo entero, en el ambiente hay circulando mucho odio, mucha queja, desesperanza, amargura, incertidumbre. Qué tremendo que aún han llegado a haber agresiones contra médicos, contra enfermeros y enfermeras, de gente egoísta que tiene miedo a que los contaminen en vez de estar agradecidos porque están en la primera línea de batalla. Qué tristeza da ver gente quejándose y tirando amargura, odio contra los gobernantes, contra las personas que gobiernan los países. Los hijos de Dios no podemos ser partícipes de ello en ninguna manera. Nuestra vida no depende de esta pandemia ni de las decisiones del gobierno. Nuestra vida depende del Dios soberano que ordenó la pandemia, del Dios soberano que tiene esta pandemia en absoluto control y también tiene el control de tu vida y de mi vida. Cuando entendemos eso, podemos gozarnos en medio de la prueba, sabiendo que el Dios soberano está en control. Y Santiago nos da una razón para gozarnos en la prueba. Siempre Dios nos da razones para el gozo. En 1 de Pedro veíamos la semana pasada las razones para gozarnos en las aflicciones. Es la esperanza de una salvación viva, la esperanza viva de la salvación, que Dios ha obrado salvación en sus hijos, y esa es la razón de nuestro gozo. Que pase lo que pase, nuestra salvación está intacta. Y también que nos podemos gozar en la persona de Jesucristo, a quien sin verlo lo amamos y confiamos en Él. Y esas son las razones que Pedro nos da en 1 de Pedro capítulo 1. Y estoy hablando mucho de eso porque eso hablé la semana pasada. Pero Santiago nos da una razón más para gozarnos en la prueba. Y es que las pruebas nos ayudan a madurar en nuestro carácter espiritual, nos ayudan a madurar en nuestro carácter cristiano. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Santiago está diciendo que nos podemos gozar en las pruebas, porque en las pruebas Dios nos está madurando, nos está santificando, está llevándonos a un crecimiento espiritual. Fíjate bien,
El apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta nos dice: gócense por la salvación que tienen en el Señor. Santiago nos dice: gócense por la santificación que el Señor está obrando en sus vidas. La santificación es se le conoce así a ese proceso de maduración en el cual el Espíritu Santo nos está madurando en nuestro carácter, está haciéndonos madurar y crecer en nuestro carácter. Podemos tener contentamiento sabiendo que esta prueba está obrando no en nuestra contra, sino a nuestro favor. Romanos 8, 28 y 29 lo expresan así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas, y eso incluye las pruebas difíciles que tenemos que enfrentar. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, cuando dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien, ¿cuál será el mayor bien de nuestra alma? Bueno, el versículo 29 nos lo dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto está diciendo que todas las cosas contribuyen para nuestro bien, y el mayor bien para nuestra alma es ser hechos a la imagen de Cristo. En medio de las pruebas que Dios permite a nuestra vida, en medio de esta prueba y las pruebas que trae todo esto que estamos viviendo ahora, Dios está bien comprometido en hacernos a ti y a mí a la imagen de Jesucristo. Que nuestro carácter crezca y madure como el de Cristo. Te quiero decir algo: la meta en la vida para todo cristiano es ser como Cristo. Esa es la meta de todo cristiano, de acuerdo a lo que este texto enseña en Romanos 8, de acuerdo a lo que enseña Santiago y de acuerdo a lo que enseña toda la Biblia. La meta en nuestra vida es ser como Cristo. Dios está sumamente comprometido con la tarea de hacer que sus hijos crezcan en semejanza a Cristo, maduren en un carácter cristiano. Dios está comprometido con esa tarea. Y no me cabe duda, Dios ha permitido esta pandemia, ha traído esta prueba para provocar que sus hijos crezcamos en madurez cristiana, crezcamos en Cristo semejanza. Y esa debiera ser la meta de todo cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos unidos a Cristo, estamos creciendo en semejanza a Cristo. Y un día, enseña Primera de Juan, capítulo 3, que cuando Él vuelva, seremos tal como Él es. Si tu vida, si la meta en tu vida no es esa, si la meta en tu vida no es ser como Cristo, necesitas reconsiderar qué es lo que estás creyendo acerca de qué significa ser un cristiano. Si tú piensas que estás en esta tierra para que Dios cumpla tus sueños, para que haga de ti un gran campeón, si piensas que estás en esta tierra para que Dios te haga feliz, pues no tienes ni idea de lo que es el cristianismo bíblico. Y todas esas ideas las has agarrado de prestar oído a enseñanzas de un pseudo cristianismo humanista centrado en el hombre. Y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Las pruebas existen a la luz de la Biblia para nuestro bien, no para nuestra destrucción, sino para nuestro bien. Dios las envía porque nos quiere hacer más semejantes a Cristo. Uy, hermano, ¿cuántas veces oímos predicaciones y exhortaciones acerca de la importancia de leer la Biblia y de orar en lo individual y también en lo colectivo, como familia o con un grupo? ¿Cuántas enseñanzas
cientos de ellas. Sin embargo, hasta que llegó esta prueba, es que lo estamos empezando a hacer. Hasta que llegó esta prueba, entonces ahora sí, estamos abriendo la Biblia en las casas y doy gracias a Dios por ello. Pero mira cómo las pruebas nos hacen dar los pasos que antes nuestra idolatría por la comodidad o nuestra pereza nos impedían hacer. Y si tú no has comenzado a leer tu Biblia y a sentar a tu familia y a reunirnos para adorar juntos a Dios, ¿qué más tendrá que enviar Dios a tu vida para moverte a obedecer? ¿Se necesita más que una pandemia? Charles Spurgeon decía: con la bendición de Dios, las pruebas nos perfeccionan. Los creyentes que han pasado por muchas y diversas pruebas exhiben una dulzura que nunca se ve en otras personas. No se puede confundir ni imitar. Se requiere de cierto grado de sol radiante para hacer más intenso el sabor de las frutas. Cuando una fruta ha tenido la justa medida de sol, desarrolla una exquisitez que nos deleita. Lo mismo sucede en los hombres y en las mujeres. Parecería que se requieren algunas pruebas para crear la dulzura de su gracia en nosotros y así producir el jugo intenso y maduro de un carácter benigno. Entonces las pruebas vienen para madurarnos, dice el versículo 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estamos en Santiago 1, 3 y 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. La meta es ser maduros. Cuando dice para que sean perfectos y completos sin que falte nada, obviamente no está hablando de personas perfectas que jamás pecan. Se refiere a madurez espiritual. Se refiere a una fe aprobada que nos lleva a confiar más en Cristo y se manifiesta en un carácter estable, piadoso y justo. Y es bien interesante este texto porque nos enseña que una virtud indispensable en la madurez cristiana es la paciencia. Una virtud indispensable en la madurez espiritual es la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean maduros. ¿Qué es la paciencia? Del griego upomone, quiere decir una alegre resistencia. Quiere decir varias cosas. Quiere decir perseverancia. Quiere decir soportar el sufrimiento. Quiere decir sufrir circunstancias adversas esperando en Dios. Quiere decir también, implica soportar las pruebas sin quejarse ni murmurar. Quiere decir perseverar a pesar del peso que una persona va cargando. Paciencia es la seguridad de que podemos esperar en las promesas de Dios porque se van a cumplir. Todo eso es la paciencia. Tiene que ver con soportar el sufrimiento, perseverando, confiando en Dios, y todo esto sin murmurar ni quejarse. Paciencia es una virtud central en la madurez de una persona. Nadie puede decir que es maduro o sabio si es impaciente. Si solo está murmurando, despotricando, lo único que revela es su falta de madurez y su falta de sabiduría bíblica.
La impaciencia, de hecho, es una característica de la necedad. Y la paciencia es una característica de la sabiduría. Dice Proverbios 12:16, solo por poner un ejemplo. El enojo del necio se conoce al instante, rápido. O sea, el necio tiene la mecha corta. Y cuando habla la Biblia de un necio, es alguien que le falta sabiduría y que es inmaduro. El necio rápido da a conocer su ira, su enojo. Pero el prudente, el sabio, maduro, oculta la deshonra. Ahora mismo, en esta prueba de pandemia, los índices de violencia intrafamiliar se están elevando dramáticamente. No hay ninguna sabiduría ni ninguna madurez para tener paciencia los unos con los otros en la familia. Asimismo, se ha disparado el consumo del alcohol, de la droga, el uso de pornografía, porque obviamente no está la gente esperando en el Señor, no hay paciencia, no hay ninguna madurez espiritual, no hay sabiduría de Dios. Hay inmadurez, hay impaciencia. En esta prueba, Dios está llamando, Dios está enfrentando a una generación impaciente, las está llevando a ejercitarse en paciencia. La generación del microondas, la generación que quiere todo rápido, la generación que no sabe esperar, la generación que no se detiene a meditar, a contemplar, que lo único que quieren ver es una imagen tras otra, un video tras otro, rápido, rápido, el mundo rápido, fugaz, superficial. Dios lo está poniendo en pausa para ejercitarse en paciencia. Dios está llevando a una generación insensata a aprender un poquito de sabiduría, sabiduría de Dios, paciencia. Mucha gente va a sucumbir en esta prueba frente a las enfermedades mentales por su falta de capacidad de soportar el sufrimiento, de esperar en el sufrimiento, por su falta de paciencia. Y hermanos, la gente sin Dios, tristemente esa es su condición, pero qué triste que hay personas que se dicen ser cristianas y esta prueba está sacando a relucir su inmadurez, su insensatez, su falta de sabiduría, porque no hay paciencia. Pero el propósito de Dios es que esta prueba desarrolle nuestra paciencia, nos ayude a madurar y nos haga sabios de acuerdo a la sabiduría de Dios. Entonces, la primera actitud con que debemos enfrentar la prueba es gozo, sabiendo que esta prueba me va a madurar. Esta prueba me va a hacer más maduro que 100,000 predicaciones, porque lamentablemente así somos. La segunda manera de enfrentar la pandemia, la prueba de la pandemia, es rindiendo nuestra voluntad al Señor. Dice el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Como que es un llamado a ejercitarnos en la paciencia, es decir, es un llamado a rendir nuestra voluntad al Señor en medio de la prueba. Dios nos quiere madurar, pero Dios necesita nuestra colaboración. En la salvación de tu alma, Dios no necesitó tu colaboración. Él lo hizo todo, lo vimos la semana pasada. Pero en la santificación es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros colaboramos con Él, rindiéndonos a su señorío, sometiéndonos a su voluntad. La mejor manera de enfrentar las pruebas es rindiéndonos al señorío de Dios, a su gobierno en medio de la prueba. Renunciar a mantener el control y soltárselo a Él. Muchos en la prueba toman la actitud de protegerse, de huir, de no enfrentar la prueba.
y como consecuencia, pues la prueba pasa, pero no crecen. Siguen siendo niños espirituales, siguen quejándose de todo, siguen echándole la culpa de las dificultades a todo mundo, al cónyuge, al gobierno, al secretario de salud, a los empresarios. Todos tienen la culpa, de todos me quejo. Eso nomás muestra pura inmadurez espiritual. Eso nada más muestra que no estoy entendiendo la prueba, no estoy sometiéndome a la prueba, no estoy entendiendo que Dios está tratando conmigo. Amado, en esta prueba Dios está tratando contigo y conmigo personalmente. Quiere forjar carácter en nosotros, Cristo semejanza. Si no rendimos nuestra voluntad a Él, si seguimos siendo niños quejumbrosos, culpando a todo mundo, la prueba pasará y seguiremos siendo eso, necios, niños. El culpar a todos, el huir de enfrentar lo que Dios quiere tratar conmigo, me hace evadir la prueba. Y me hace evadir el colaborar en aquellas cosas que Dios quiere quitar y poner en mi carácter. Es triste, pero muchos que dicen ser cristianos van a terminar esta prueba y van a seguir igual de infantiles como eran antes de que la prueba empezara. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que tú y yo nos rindamos a Él, entendamos que Él es sabio y soberano, que Él ordenó toda esta prueba, que Él está en control de ella, que Él ordenó que cada gobernante de cada nación fuera el gobernante para cada nación en esta prueba y tomara las decisiones que tengan que tomar, porque Dios últimamente está interesado en a ti y a mí, que somos sus hijos, hacernos a la semejanza de Cristo. Si entiendes eso, te puedes gozar en la prueba. Si no lo entiendes, vas a seguir aferrado, quejándote, murmurando, queriendo tener el control de todo, paranoico, egoísta, y vas a acabar igual de niño que como cuando entraste en la prueba. Santiago usa una ilustración para esto. En los versículos 9 al 11 dice, está hablando de los pobres y los ricos. Y parece que estos cristianos a los que Santiago dirige su carta traían una onda bien mala de clasismo, de que los ricos menospreciaban a los pobres y aún en la iglesia trataban mejor a los ricos que a los pobres. Y entonces lo sabemos al leer el resto de la carta, pero Santiago usa una ilustración aquí y dice versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. O sea, al parecer, como te digo, estos hermanos tenían un problema de clasismo. Entonces Santiago les dice que tanto el pobre como el rico son tratados por las pruebas de Dios. Y cuando el pobre en la prueba se rinde a la voluntad del Señor, entonces se puede gozar de que sus riquezas espirituales no le serán quitadas. Y el rico también, cuando viene la prueba y el rico se somete a la voluntad de Dios, se rinde a Dios, no se aferra a sus bienes materiales, no pone su corazón en los bienes materiales, sino en Dios y en sus propósitos, entonces él también se puede gozar, porque aun cuando pierda lo material, puede estar confiado que sus riquezas espirituales permanecen intactas. En otras palabras, lo que te mantiene en la prueba no son tus recursos carnales ni materiales, sino los espirituales. Por eso es necesario rendirnos completamente en nuestro corazón, completamente rendirnos a Dios. Y que aquellos que Dios ha bendecido y que son ricos, o que Dios te ha bendecido y no te han disminuido el sueldo,
No seas indiferente e insensato como para acaparar lo que Dios te ha dado materialmente y lo uses en este tiempo para bendecir a tus hermanos que sí les disminuyeron su ingreso o que sí perdieron su trabajo. Porque este es el tiempo donde se demuestra la fe genuina, si es genuina o no, en la manera en que vivimos, la manera en que usamos nuestros recursos. Aquí se demuestra dónde está nuestra confianza. La tercera actitud con que debemos enfrentar las pruebas, dijimos que son tres. La primera de ellas es gozo, la segunda es rindiendo nuestra voluntad a Dios, la tercera es confiando en Dios. Versículo 5: pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, y sabes de lo interesante de este texto, conecta la sabiduría con la madurez. Viene hablando de madurez y dice, bueno, si a alguno le falta sabiduría, te voy a decir algo. En la Biblia, madurez espiritual es sinónimo de sabiduría. No puedes ser maduro espiritualmente y no ser sabio. O sea, va de la mano. Y qué interesante, porque el maduro es sabio y es paciente. Todo esto va de la mano. No puede faltar ni uno de esos ingredientes. Pero entonces dice, si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, en esta prueba tenemos que ser honestos y ver que no somos tan maduros, reconocer que no somos tan maduros como pensábamos que somos. Uno piensa que es bien maduro, uno piensa que no, hombre, ya casi me caigo del árbol de lo maduro que estoy. Pero viene la prueba y la prueba nos hace ver nuestra realidad. Y por eso dice, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, ¿a quién no le falta crecer en Cristo semejanza? ¿A quién no le falta madurar más? ¿A quién no le faltará sabiduría de Dios? Si a alguno le falta, a ver, hermanos, aquí hay una gran lección. Cuando atravesamos pruebas, ¿qué debemos pedir a Dios? Dice el texto, sabiduría. Lo más sabio que podemos hacer en esta prueba es pedirle a Dios, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Podemos y debemos venir al Dios en oración y clamar por sabiduría. Sabiduría para saber qué es lo que Dios está esperando de mí. Sabiduría para poder discernir, Señor, en esta prueba, de qué necesito arrepentirme. Mira, hermano, si necesitas pedirle a Dios sabiduría para ver cómo guiar a tu familia, cómo manejar tus finanzas, cómo cuidar tu salud, necesitas sabiduría para todo eso. Pero la sabiduría que más necesitas y yo necesito en este tiempo, lo que Dios más quiere tratar contigo y conmigo son hábitos y pecados en nuestra vida que nos están impidiendo ser más como Cristo. Lo primero que debemos pedir de sabiduría es, Señor, enséñame qué estás tratando conmigo, de qué me necesito arrepentir. ¿Qué hay en mí, Señor, que no está dando gloria a tu nombre, que no te está agradando? ¿Qué tengo que corregir en mi corazón? ¿Qué tengo que corregir en mi manera de vivir? Dios está bien dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos. Dice el texto, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Sin reproche. Dios quiere darnos sabiduría, Dios quiere madurarnos, y es algo por lo que debiéramos enfocar nuestras oraciones. Pero es necesario pedirle con fe, confiando en Él, con confianza, dice el texto, pero que pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y ahí está una descripción de una persona necia, inmadura, infantil,
es inestable, es de doble ánimo, es inmaduro, quiere tener un pie en Cristo y quiere tener otro pie en el mundo, un pie en Cristo y otro pie en, no, pero lo que yo quiero, un pie en lo que quiere Cristo y un pie en lo que mi corazón quiere. Es de doble ánimo, emprende muchas cosas, no acaba nada. Voy a hacer y hace planes y todo y no hace nada, no termina. Es inestable, es llevado por las circunstancias y no por la fe en Dios. La fe dice sí, la incredulidad dice no, la duda dice sí y al siguiente minuto dice no. Así es el de doble ánimo. Un momento está confiando en Dios y al siguiente momento ya no cree. Es lo que le pasó a Pedro cuando de la barca bajó y empezó a caminar sobre las aguas viendo a Jesucristo y se comenzó a hundir porque no mantuvo su mirada en Jesús. Empezó a ver las olas, empezó a ver el viento y se hundió. Esa es la actitud de la inmadurez, de la falta de confianza, que no mantiene la mirada en Cristo. Y somos como niños. Pablo también lo dijo en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños, Reina Valera dice, no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Como niños. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y confiando que Él nos la puede dar, sin dudar. Necesitamos ser determinados en confiar en Dios. En medio de esta prueba, además del gozo que necesitamos para enfrentar la prueba, además de rendir nuestra voluntad a Dios, necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Él está en control, Él va a cumplir lo que promete. Él escucha mi oración. Señor, tú me quieres bendecir con sabiduría, yo te la pido. Dámela, por favor, para que dejemos de ser como niños que oyen una doctrina y la creen y la abrazan, al rato la dejan y abrazan otra doctrina, y ahorita hay circulando cientos de doctrinas que no tienen nada que ver con la sana doctrina bíblica, y tú tienes que guardar tu corazón de ello. Santiago, en su carta, al final de la carta, acompáñame al capítulo 5 un momento, hace un llamado. Ya cuando va a terminar, fíjate, empieza la carta llamándonos a ser pacientes y crecer en madurez cristiana, pero termina la carta más o menos de la misma manera, haciendo un llamado a la paciencia y a la perseverancia en el Señor, en medio de la prueba. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y usa la ilustración de un campesino. Miren cómo el labrador, el campesino, espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Fíjate, el campesino va, prepara la tierra, siembra la semilla, confía en que vendrá la lluvia, y lo demás es pura fe. Es confiar en que va a llover, confiar en que la naturaleza va a hacer su trabajo. A final de cuentas, Dios va a hacer su trabajo y va a venir el fruto. Y dice el versículo 8: sean también ustedes pacientes, así como el campesino. Fortalezcan sus corazones, confíen en Dios, pongan su confianza en Dios, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, aquí viene la parte de ser pacientes sin murmurar. No se quejen unos contra otros, porque para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Santiago está diciendo: tengan paciencia, esperen confiando en Dios. Bien, son los últimos tiempos, estamos seguros de ello. Y no juzguen,
Porque el juez está a la puerta, Él va a venir, Él va a juzgar a todo presidente de cada nación. Él va a juzgar a ti y a mí también. Él va a juzgar a toditos. Hermanos, versículo 10, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Wow, cuánta paciencia y aflicción en todos los profetas, Jeremías, Oseas, Amós, etcétera. Paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. ¿Y cómo termina ese texto? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago está llamando: esperen con paciencia, confiando en Dios, porque miren cómo Él bendijo a esos profetas, cómo Él bendice al campesino, cómo bendijo a Job. El Señor es compasivo y misericordioso, así lo será con ustedes. La confianza en Dios se expresa al renunciar a tener el control de mi vida y dárselo a Dios. En la prueba podemos confiar en Dios porque Él es sabio y soberano. Dios está en control de todo lo que sucede en la prueba y Dios está obrando para nuestro bien. Y Él nos dice: sigan el ejemplo del campesino, los profetas, de Job. Pero también recuerdo Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, donde nos llama a seguir el ejemplo de Jesucristo. Hebreos 12 del 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Está diciendo: sigan el ejemplo de Cristo. Enfrentó el sufrimiento porque tenía sus ojos puestos no en lo que iba a padecer, sino en el fruto de lo que su sacrificio iba a lograr, en el gozo que tenía puesto delante. Hermanos, somos llamados a imitar las pisadas de Jesús, enfrentar la prueba poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en el gozo que nos espera. Dice el versículo 3: consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón en medio de esta prueba, pongan sus ojos en Jesús, imiten su ejemplo. Y termina el texto de Santiago en Santiago 1:12, hablándonos de la recompensa que hay para los que perseveran con gozo, perseveran rindiendo su voluntad al Señor y confiando en que Él está obrando. ¿Cuál es la recompensa? Versículo 12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Reina Valera dice que resiste la tentación, pero la verdad es que en el original griego es la misma palabra, peirasmo, de prueba. Está hablando de prueba. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Dice: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. Bienaventurado, inmensamente feliz, sumamente gozoso. La carta empieza hablando, el texto empieza hablando de gozo. Tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Empieza hablando de gozo, termina hablando de gozo. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba. Las pruebas de la vida tenemos que enfrentarlas con gozo, sabiendo que aunque el diablo pueda usar las pruebas para destruirnos, Dios va a usar las pruebas para edificarnos. Hay recompensa para quien persevera en la prueba. Primero, dice ahí, porque una vez que ha sido probado, que ha sido aprobado, nuestra primera recompensa para el que persevera en la prueba es que crecemos en un carácter cristiano. La segunda, dice: recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es recompensado al traer gloria a Jesús,
al recibir una corona de vida cuando Cristo regrese. El que persevera en la prueba alcanzará la gloria. Primero es el sufrimiento, después la gloria. Primero fue la cruz, después la gloria. La fe que recibe estas recompensas da evidencia de que es una fe genuina. Escucha, este texto no está enseñando que si tú perseveras en la prueba, entonces vas a ganar tu salvación como recompensa. No, la prueba, el que tú perseveres en la prueba, da evidencia de que la fe que tienes es genuina y recibes salvación por esa fe genuina que ya tenías de antemano. Pero me encanta cómo termina el texto. Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Amor es la motivación de todo lo que Santiago nos manda hacer en esta sección. Nos podemos gozar en Cristo porque le amamos. Podemos rendirle nuestra voluntad a Él por amor, porque le amamos, y podemos confiar en Él porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Es el amor a Jesús lo que nos va a ayudar a perseverar en las pruebas y a permanecer fieles a Dios. Lo voy a decir otra vez. Es el amor a Jesús lo que nos ayudará a perseverar en las pruebas y a mantenernos fieles a Dios. Oh, que en esta prueba salgamos tú y yo amando más a Jesús. Cuando un cónyuge es infiel porque amó a su esposa, pero también amó a otra. El hombre de doble ánimo puede amar a Dios y a la vez amar al mundo. Por ello Santiago exhorta en Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y la palabra purifiquen, cuando dice purifiquen sus corazones, los de doble ánimo, esa palabra en el original está diciendo esto: hazte casto. Es la figura de una persona infiel y se le está llamando a mantenerse fiel solo para su cónyuge. Hazte casto. En otras palabras, determínate a amar solo a Cristo. Deja de ser doble ánimo, deja de ser adúltero espiritual. Ama solo a Dios con todo tu corazón. Dios en esta prueba nos está llevando y llamando a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Si queremos crecer en la prueba, necesitamos entonces, por amor a Jesús, gozarnos en la prueba, someter nuestra voluntad a Él y confiar solo en Él. Si tú estás escuchando, viendo este mensaje y te estás dando cuenta que realmente tu fe está siendo confrontada, es el propósito de la prueba: mostrar si tu fe es genuina o no lo es. Te estás dando cuenta que tu vida carece de dirección, sientes que tu vida va a la deriva y sin propósito. Has escuchado hoy que para aquellos que encuentran en Cristo, que se encuentran con Cristo, sus vidas tienen grandes propósitos que Dios ha determinado. Necesitas venir a Jesús en arrepentimiento, rendirte a Él, clamar por su perdón y misericordia. Él pagó el precio, Él enfrentó el sufrimiento, murió en la cruz
para poder otorgarte salvación. Ven a Él, arrepiéntete, ven a Cristo. En Él hay propósito para tu vida. Y si tú eres un creyente, examina, hermano, tu corazón con toda honestidad. A lo mejor tú estás pensando, bueno, para mí no está siendo realmente una prueba. Mi economía está bien, me siento bien tranquilo, no me siento a prueba. Pues estás pasando una prueba realmente, aunque no te des cuenta. Porque esa indiferencia y esa superficialidad te tiene en un grave peligro. Sé sobrio, analiza tu corazón, examínalo a la luz de la Biblia. Dios quiere madurarte en esta prueba. Necesitamos renunciar al control de nuestra vida y caminar confiando en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a ver esta prueba tal como tú la ves. Líbranos de pretender huir a refugiarnos en el entretenimiento, en el alcohol, en la irritabilidad, en la amargura, en el ocio, en la pornografía. Líbranos, Señor. Ayúdanos a ver esta prueba como tú la ves, como la has diseñado, que es para nuestro bien, es para que maduremos y crezcamos en ti. Padre amado, muéstranos aquellas cosas que quieres que nos arrepintamos. Ayúdanos a amarte a ti por encima de nuestra seguridad. Ayúdanos a amarte a ti por encima de nosotros mismos, Dios. Ayúdanos a gozarnos en esta prueba confiando solo en ti. Perdona nuestra arrogancia e impaciencia, Señor. Perdona nuestra inmadurez. Perdona lo tardos que somos para obedecer. Señor, tú nos has dado tanta gracia. Perdónanos por menospreciar tantas veces tu mesa, Señor. Por tantas veces menospreciar tu palabra y aún menospreciar tus siervos. Perdónanos, Dios. Señor, gracias que eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Señor, nos rendimos a ti. Sin ti somos nada. Señor, toda nuestra esperanza está solo en ti. Nuestra roca eres tú. Guíanos a ti, amado Salvador, en tu precioso nombre. Amén. Vamos a adorarle al Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Amén. Señor, nuestra esperanza está en ti, Dios. Dios, por favor, bendice cada hogar.
cada familia, cada persona, Dios, que ha estado siendo expuesta a esta transmisión. Bendice cada hogar con tu paz, tu presencia. Concédenos madurar como familias, como individuos, crecer en semejanza a tu Hijo Jesucristo. Danos sabiduría, Señor. Señor, que esta prueba sea cumplido tu propósito en nuestra vida. Te pedimos algo, Señor. No detengas la prueba hasta que cumplas tu propósito en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque en ti confiamos. Amén. Amados, Dios les bendiga.